Y estábamos en comunicación con Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda, Daniel, muy buen día. Gracias, Milagros, por tus palabras. Y bueno, viste que Argentina es ese país que vos te vas una semana y parece que pasaron cosas, sí, pero por ahí para el que se fue 10 años vuelve y siempre encuentra el mismo lío de siempre. con distintas caras. Claro, sí, tal cual, sí, con distintas caras. Como decía Mirta Legrand, el público se renueva. Bueno, a ver, tenemos que hacer un viajecito a 2019, que es la falla de origen de este experimento. Yo en aquel momento publiqué una columna que se llamaba Fernandismo, una experiencia inédita en el peronismo, porque si bien el peronismo tuvo siempre antecedentes, experiencias de frente, siempre ha sido frentista. En la época de los 70 se presentaba un frente, distintos partidos políticos. En su época Perón inclusive hasta supo meter adentro a dirigentes de la izquierda, hasta el comunismo tenía. Si vos te fijas, por ejemplo, el ministro de Economía que tuvo Perón en su regreso en los 70, Bergelbart, era un hombre que venía del Partido Comunista. Así que no es raro este tipo de experiencias en el peronismo, pero sí hay una que era inédita, y yo en aquel momento destaqué que era el hecho de que la conducción, el poder, no residiera en el presidente. Era una experiencia de imagínate, el propio presidente que era anunciado por la vicepresidenta, y en su época, vos fijate que lo que ocurrió con Perón con Cámpora fue una experiencia que duró apenas 30 días y no estaba Perón en ese momento en Argentina, y bueno, es como que eso se deshizo rápido y nadie se acuerda prácticamente. Y fíjate, mirá lo que son las vueltas de la historia, que terminó dándole el nombre a esta agrupación política que responde a Cristina. Pero digo, volviendo a 2019, tenías una falla de origen y un experimento político que de resultado incierto. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es donde meten la cola los imponderables. Aparece una pandemia que fue el peor golpe, no solo que tuvo Argentina, prácticamente hay una escala en 2001, pero te tenés que remitir a la década del 30 más o menos, que es una caída brutal del producto de 10 puntos, aumento de la pobreza, caída de los salarios, bueno. ¿Y qué pasa? Entra en tensión esto, que Cristina, se le pueden criticar muchas cosas, pero una de las cosas que no se le puede criticar es que ella revela explícitamente, periódicamente, tanto en sus discursos como en las cartas que escribe, revela su pensamiento. Y la verdad es que todo eso que ella ayer garabatea y analiza y lo llena inclusive hasta de puntos suspensivos, de etcétera, de cosas que uno se da cuenta que escribió eso con una calentura enorme, es un programa político imposible. Ella habla, imagínate, de aumentar los salarios reales, de expandir el gasto público. Imagínate que estamos pisando un 50% de inflación. O sea, todo eso que ella describe, de alguna forma, es un programa ideal que tiene que ver, y es ahí donde yo haría foco, es en su capital político. Fíjate, cuando se presentó la campaña, la elección en 2019, hablaban de volver al asado. Bueno, eso tiene mucho que ver con su capital político, que es un capital político que está vinculado a eso que los peronistas llaman, digamos en la jerga por ahí interna, los días más felices, que son, obviamente, tuvo el kirchnerismo durante una época, yo te diría más vinculado al gobierno de Néstor y el primer año de Cristina, más o menos una década, con una tremenda expansión del salario real, del consumo, los subsidios, por supuesto, energéticos volaban, pero bueno, en ese momento tenía fortalezas económicas, y hasta Néstor en un momento se dio el lujo de pagar la deuda que había con el Fondo Monetario al contado,
y sacarse de encima el control y el monitoreo del Fondo Monetario. Bueno, ¿qué pasa? Ahí se ve claramente, Cristina, todo esto es el programa que ella no quiere, y además que para ella implica la destrucción de su capital político. Entonces, cualquiera se puede preguntar, bueno, pero ella no se dio cuenta esto en 2019, bueno, era otra circunstancia. Entonces, en ese momento encaró una experiencia que era incierta, de resultado incierto, pero no estaba claro que en una de esas, con circunstancias internacionales más o menos tranquilas, quizás Alberto Fernández hubiese sido un presidente de un periodo de transición, como originalmente se había pensado eso. Era lo mismo que apostaba José Manuel de la Sota acá desde Córdoba. Lamentablemente falleció en un accidente, pero de la Sota también proponía algo parecido, que era un gobierno de transición de un año. Inclusive todas las especulaciones que se hacían alrededor de la figura de Roberto Labaña también tenían que ver con un marco parecido, que era poner un veterano con mucha credibilidad y que encarase un ordenamiento de la economía después del fracaso estrepitoso que había sido la conducción, la administración económica de Macri, sobre todo ese último año, con un acuerdo con el Fondo Monetario, estos famosos 50.000 millones que Argentina no llegó a pagar ni siquiera la primera cuota. Ya estaba, y esto antes que se diese la sucesión. Entonces, ahí es donde tenemos que traer el tema de la pandemia arriba de la mesa. Es como que directamente lo que era incierto pasó a ser cierto, que era la imposibilidad absoluta de encarar un programa que satisfacieran en determinada forma la base electoral ese y el capital político de Cristina, sobre todo ese capital que está anclado, estacionado en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con todos estos distritos de la tercera sección electoral, el más emblemático La Matanza, que bueno, que tenía que ver justamente con el capital político. Vos fíjate que en este tsunami que ocurrió el domingo pasado, ella gana lo mismo, aunque por supuesto por ahí los números no son los mismos, pero sigue ganando en 2 distritos que son columna vertebral de su capital político, que es La Matanza y Lomas de Zamora. Bueno, Cristina ahí en la carta lo explicita bien, ella quiere cuidar eso, y realmente, más allá de las críticas, de los errores que uno le puede achacar a Alberto Fernández, en caso de que él acertara con las designaciones, con el programa, que pusiera los mejores ministros, que se armara una especie de PSG de la administración pública, como están allá Messi, con Mbappé, todos estos jugadores, por más que armar un PSG, en este momento sería para encarar lo que en la jerga kirchnerista es un programa de ajuste. Ella, fíjate lo que plantea ayer, le reprocha a Alberto Fernández en la carta que no ejecutó prácticamente la mitad del gasto público. Imagínate si ejecutando la parte que han ejecutado estamos pisando un 50% de inflación y todo lo que está ocurriendo. Imagínate si se varan más aún la economía, directamente volás por el aire. Claramente ella el planteo, por eso es una pelea que quizás no tenga que ver para nada en la dimensión personal. Las peleas en la política no tienen que ver, hay veces tienen que ver con lo personal, pero quizás hasta se amen entre ellos. Pero esto no tiene que ver con temas personales, sino claramente, lo ves ayer en la carta, es un tema político de fondo. Cristina está diciendo, yo para preservar mi capital político necesito que vos hagas esto. Y eso es de cumplimiento imposible, más allá de errores visibles, las metidas de pata, los bloopers, lo hemos hablado en otras oportunidades, Milagros, un gabinete de una mediocridad tremenda, el de Alberto Fernández. Era ese gabinete que en una de esas a vos se te incendiaba, se te quemaba en el curso de un año, la crisis te lo llevaba, como le ocurrió en su momento a Alfonsín en el primer año de su gobierno, o a Menem en el primer año de su gobierno, cuando después entró Cavallo con todos sus equipos, sus programas. Lo que pasa es que
justamente no hice esa comparación de casualidad. Alberto Fernández, lo que tienen que hacer más allá de los nombres en particular, tiene que encontrar su cabalito en este momento. Claro. No sé quién es, quizás es Javier Milei el hombre, que representa esas ideas, esas cosas. Entonces, bueno, Redrado es el hombre ahí que está dando vueltas, habla, pero más allá de los nombres que son secundarios, el tema de fondo es el contenido del programa, y me parece que si hay algo que Cristina fue un aporte en definitiva de ella, fue dejar en claro ayer que ella está pensando y está exigiendo un programa que en estas circunstancias de la Argentina son imposibles. O sea, lo que tiene que hacer Alberto Fernández, el ajuste que tiene que hacer, en cualquier caso, ya se hizo una parte que fue el tema de hacer el arreglo con los acreedores privados, pero por ejemplo en este momento hay una discusión que está en la trastienda, que es la del arreglo con el Fondo Monetario, y Cristina esa foto no la quiere, claro. Y yo creo que antes de hacerla se eyecta, claramente, no la quiere hacer, y bueno, ahora estamos en el desenlace de esto. Claro, Daniel, ¿cómo queda? Digo, sobre todo, como bien decís vos, y le escuchamos también a una diputada ultra acá diciendo, a ver, Alberto está ahí por Cristina, por los votos de Cristina, no nos movimos de eso, y sobre todo cómo queda la imagen de Alberto Fernández, digo, cómo queda él, más allá de Cristina, sabemos que ya su estrategia es ir bien de frente, en el sentido de que, bueno, como bien decís vos, explicitó claramente lo que quiere y lo que no, los modos se pueden discutir, pero digo, Alberto Fernández, su autoridad política, ¿cómo queda? Mirá, yo ayer planteaba, justo estaba haciendo una nota, yo decía, son 48, 72 horas donde se tiene que ir a alguno de los dos. Claro. No hay solución, si encaran como se está hablando de una solución de compromiso, simplemente lo que va a hacer es alargar la agonía. No hay solución de compromiso posible, por lo que te decía yo, o Cristina sigue adentro por el camino con lo que hay que hacer, y está haciendo en definitiva Alberto Fernández por vía, no podés hablar de ajuste, pero ha habido una licuación tremenda de las jubilaciones, de los salarios, algo que lo acerca al Fondo Monetario, con una prueba de amor concreta. Bueno, ese es un programa que a Cristina le impide estar ahí, y es la foto que ella no quiere. Y por el otro lado, ¿cuál es el camino que tiene él? Que justamente, vos fíjate lo que dijeron las urnas el domingo, es como que hay dos góndolas enfrente. Está la góndola esa del 32%, que es la que sacó el oficialismo, está la otra góndola que es la del 68% restante. Bueno, lo que tiene que indagar y explorar en estas, si él no solo quiere sobrevivir, sino apostar a construir poder político en este momento y quizás hasta obtener su reelección en el próximo periodo, es buscar capital político en la góndola, en la otra, en la que ganó el fin de semana, en la góndola del 68%, y para eso, ¿cómo se expresa eso? Tenés que atraer los gobernadores que hoy no están adentro del gobierno. Las primeras señales no son buenas, ahí vi que Mansur ya le dijo que no, a la entrada en el gabinete, Uñac de San Juan también le dijo que no. Bueno, tiene que atraer gobernadores, algunos intendentes del conurbano, la CGT, la UIA, los grupos concentrados de comunicación, y yo ahí diría Clarín en especial, y alguna organización social que le permita tener alguna tranquilidad en la calle. Y sobre todo yo te diría, te mencionaría ahí el movimiento Evita como central, que es el que parece estar acompañando, porque en el caso que Alberto Fernández se lance a la pileta, esa góndola del 68% para construir poder político ahí, bueno, eso cualquier programa de ajuste o de reformas siempre te va a recalentar la calle, porque implica alguna suerte de racionalización del gasto público. Entonces, si emprende ese camino, que es un camino donde la sociedad está pidiendo ir para ese lado, y es donde parece haber agua en esa pileta, bueno, eso es lo que te digo yo, te va a dejar, y una foto posiblemente que uno debería tener la semana que viene, es Cristina fuera del gobierno, y Alberto claramente en una foto rodeado, tratando de construir
capital político, por supuesto, es una jugada de una audacia y necesita una pericia enorme para poder hacerlo, y no sé si está en la voluntad política y si le da el cuero en definitiva para hacerlo, sustituir esto, como viste eso que dicen de no cambiar nunca un caballo en mitad del río. Bueno, esto es cambiar un caballo en mitad del río, es apoyarte sobre otra base de sustentación política. Es una jugada que requiere un arte, una esgrima, una capacidad política y una visión y un liderazgo enorme, y no sé si Alberto Fernández es ese personaje. El traje está ahí, es ese traje que yo un poco te estoy diseñando, pero es sobre un maniquí. No sé si Alberto Fernández está en condiciones de calzárselo, si le da el cuero. Veremos, cómo sigue este carrusel impecable, profundo como siempre tu análisis, Daniel. Un placer, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Milagro. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, lo escuchábamos a Daniel Montoya, especialista, analista político nacional, internacional.